A partir de este momento comienza el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 26 de diciembre del año 2022. El título que seleccioné es el siguiente: La última semana del año y ya se ve como la primera. ¿Por qué escogí este título? El presidente, no, además de no tener la menor idea del ridículo que hace, no tiene idea de ese rechazo que genera con su pretendida presencia omnipresente, en los medios. No se da cuenta que ya la gente está harta, ya chale con ya no lo aguanto, hasta en la sopa, ya está. Pero él piensa que estar todos los días, en todo momento, es bueno para su imagen. No hay que desengañarlo. Sí, presidente. Es más, ¿por qué no, como dijo el otro día, también hace las vespertinas y las nocturnas? Queremos que usted esté las 24 horas. Sí, por favor, presidente. La verdad es que este hombre, con esa visión típica de los caciques pueblerinos, no quiere que se hable de otro personaje, solo de él, porque piensa que él es como se decía en aquellos años 60, piensa que es el sol rojo que ilumina nuestras vidas. No, ese era Mao Zedong. Este sonso que va a iluminar, hombre, ni con una lámpara en la mano. Entonces, esta mañanera, la de hoy, duró 3 horas 27 minutos, efectivamente, 3 horas 27 minutos, el récord. Dice, ¿qué dijo en 3 horas 27 minutos que no hayamos sabido ya? Dice uno, en ese momento, no puede uno menos que reconocer, este hombre ya enloqueció. Ya enloqueció. No hay duda de eso. Pero ¿por qué afirmo que es la última semana del año? Perdón, la última, ¿qué puse aquí? Es la última, sí, la última semana del año y ya luce como si fuera la primera. Está dirigiéndose a un auditorio, a una audiencia escasa y les habla como si fuera novedad todo lo que plantea. No es así. Lo ha repetido miles de veces, ha mentido miles de veces, pero es su enfermedad, es la pérdida de cordura. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? O imagino, pienso que va a pasar. ¿Y por qué digo imagino que va a pasar? Es decir, el futuro. Porque no soy, como dije al principio de esta plática, de la idea de abocarme a hacer un recorrido por este año y que en enero esto, si la gente ya lo vivió, hombre, la gente eso ya pasó. ¿Por qué no hacen un ejercicio de prospectiva y toman los elementos que se hayan acumulado este año y hagan un análisis serio, objetivo, con herramental matemático, econométrico, etcétera, o también con un análisis político, y decir, es probable que suceda esto. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque no estudian. Porque muchos de esos opinantes son, pues, transcriptores de boletines. Esa es la verdad. ¿Qué podemos decir entonces en relación con esto que hace el presidente? Y por eso afirmo, es que esto ya se ve como la primera semana de este año, no como la última, porque el presidente ya se le agotaron los recursos histriónicos, diría. Esto es un poco como, no sé si ha visto usted películas de López Tarso, no sé si, bien. El día que usted vea una película de Ignacio López Tarso, le va a parecer un gran actor, una persona seria, pero luego ve otra película y dice, oye, ese es López Tarso. Y luego ve otra. Es decir,
Porque en todas las películas, López Tarso no se despoja de su propio personaje, no se despoja de Ignacio López Tarso. Y eso hace que desmerezca su calidad histriónica. El caso del bulto es exactamente el mismo. Se repite y se repite hasta llegar a enfadar. Un buen político es aquel que se inventa. Cuando cambian las condiciones en la política, en la economía, en las relaciones con otros países, ese buen político se reinventa, toma lo nuevo y plantea o una estrategia diferente o posiciones diferentes acordes con la nueva situación. Pero López no le da la tatema para eso. Es un hombre sumamente limitado, de tal manera que lo que dijo hoy se ve como la primera mañanera del año que pronto va a terminar. Y le siguen ustedes a febrero, a marzo, es lo mismo. Lo que tenemos que hacer, entonces, es mi punto de vista, es tomar lo que pasó en la economía, en la política, en las relaciones con Estados Unidos y Canadá y quizá con España, y tratar de vislumbrar lo que podría suceder para las próximas semanas o meses. Y eso es lo que intento hacer con usted hoy, mañana y pasado. ¿Y por qué hago esto? ¿Por qué no me invento, agarro pedacitos de la mañanera de hace 3 meses y otro pedacito y ya, y tranquilo por acá echando el pisto y todo? No, porque eso me parece un engaño. Y creo que no debo, frente a ustedes y frente a cualquier persona con la cual platico, engañarlos. Vayamos a la economía. La economía mexicana, estructuralmente hablando, se ha venido deteriorando a pasos agigantados, por varias razones. Primero, por las ideas acedas de López Obrador en materia económica. Es un hombre que no entiende el funcionamiento de los mercados. Le voy a dar un solo ejemplo de hace 3 días o 4 días. Hay que pedirle cuentas al Diablo Fernández o a los de los Oxxo por qué ha subido tanto la Coca-Cola y no sé qué otros, y el Gansito, los churrumais o no sé qué. Es tan limitado, iba a decir tan bruto, pero luego algunos se enojan. Es tan limitado intelectualmente López Obrador que no entiende el papel de los precios en una economía. No lo entiende. Un precio, el precio de un producto, el precio de este vaso, es lo que nos dice al consumidor la abundancia o la escasez de este vaso. Mire usted, vamos a suponer que yo ando buscando una docena de vasos porque voy a invitar a una persona a cenar a la casa. Imposible porque en nuestra casa nomás caben 4. O sea que invitar a 12 sería en el patio del estacionamiento del edificio. Pero vamos a ponerle una docena. Se oye bonito y dicen, está pesado este hombre. Muy bien. Entonces voy a una tienda y la docena de este vaso vale 1,200 pesos. Y dice uno, oiga, señorita, pero ¿cómo? Si hace 2 meses, 2 meses y medio, compré para regalar una docena de ese mismo vaso y me costó 400 pesos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando cuesta 100 pesos, ese monto que debo pagar si quiero ese vaso, 100 pesos, es que hay una escasez de este vaso. Y habiendo muchos demandantes, el precio sube. El precio sube. Ahora, ¿a qué se debe esa escasez? Materia prima, esto es un material plástico, esto no es cristal, quiere decir que las personas, las empresas que extraen petróleo y que tienen que llevarlo a las plantas, a las refinerías y de ahí extraer un gas, el etano para fabricar estas cosas que son provenientes del petróleo, se rompieron esas cadenas de suministro
o no hay los buquetanques que hayan podido llevar ese petróleo a las refinerías, etcétera, etcétera. Pero esa es la esencia del precio. Es un mecanismo de información que le dice al consumidor qué tan abundante es o qué tan escaso es este producto. Muy bien. Las causas de esa escasez o esa abundancia pueden ser diversas, pero lo que importa es si hay mucho de este producto en los inventarios de las empresas, etcétera, o hay muy poquitos. Eso no lo entiende López. Si los OXXO han debido subir los precios de algunos productos, es porque detrás de ellos hay una cadena de proveeduría que ha subido desde el combustible de la empresa, si usa gas natural, diésel o algo, o el transporte para llevar esa carga a los centros de acopio y luego la distribución, y algunas materias primas de tal o cual producto, puede ser granos, puede ser, no sé, azúcar, que también es un grano, etcétera, etcétera. Entonces, estamos aquí ante una situación en crisis como la actual, que es evidente que los precios tienden en términos generales a subir por la escasez de algunas materias primas o por las dificultades para llevar esas materias primas a las fábricas donde se elabora este vaso. Eso, repito, tan sencillo y fácil de entender, López Obrador no lo puede procesar. Entonces lanza la estupidez económica. Vamos a decirle a ver por qué subieron la Coca-Cola. Dice uno, ¿cómo es posible que ese señor sea presidente de la economía 15 o 16 del mundo? La posibilidad de que él sea el presidente se debe a 30 millones de ignorantes peor que él y de ingenuos, por no decir otra cosa, porque creyeron que las mentiras que les decía una y otra vez se iban a convertir en realidad, eran viables, porque ignoran cómo funcionan las economías, lo ignoran. Eso no quiere decir que sean tontos, pueden ser muy inteligentes en otras cosas, pero en materia económica son unos completos y perfectos ignorantes, igual que López. Entonces dicen, no, es que esos del Oxxo suben los precios. Bueno, vete al 7-Eleven, vete al Circle K, vete acá y verás a cuánto te lo van a dar. Y ahí van muy fregones, ¿no? A ver, señorita, me da usted una Coca-Cola. Va muy bien. Oiga, ¿pero qué? Sí, ya vale 2 pesos más. En la madre, dice. 2 pesos más, pues sí, pues es el nuevo precio. No, pues mejor lo hubiera comprado en el Oxxo. ¿Ya ves? ¿Y por qué podría ser más barata, no obstante el aumento en el Oxxo? Porque tiene un volumen de venta mayor, porque es una cadena que tiene más de 20,000 establecimientos. Y esta cadenita de Pedorrillo tiene 50 establecimientos. Pero así es la gente en su ignorancia, que es el mal de este país. Entonces López lanza eso y dice uno, con esa visión que tiene el presidente, producto de su ignorancia, de su atraso, de su anquilosamiento cerebral, intelectual, como gusten ustedes, va a poder impulsar el crecimiento económico, va a poder analizar problemas complejos de la economía estructuralmente hablando, imposible. Por esa razón, y así les puedo dar muchos ejemplos, por esa razón, esperar que esta economía va a mejorar es una locura. Miren ustedes, el otro caso, el maíz transgénico, no sabe el presidente qué carajos es el maíz transgénico, no sabe, es muy bruto. El proceso para introducir en la semilla de un maíz un gen de otra planta, de esa semilla que lo tuvieron, eso para mejorar la productividad, resistencia a plagas, a la sequía, etc. Ese proceso complejo, el presidente no lo entiende.
Pero luego salen estos ingenuos de Greenpeace y todos acá que glorifican la ignorancia y el atraso tecnológico. No, que nos va a salir un tercer ojo y que las variedades nativas del maíz. Tenemos 40 años consumiendo maíz transgénico. Le llamamos aquí en México por el color y que es más fácil, maíz amarillo. Usted dígale a un mexicano ahí en la calle, a ver, señor, le voy a dar este dólar, ¿lo ve aquí? Sí, 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 jefe, ¿cómo no? A ver, diga, transgénico, cénico, trascénico. No, otra vez, otra prueba. Transgénico, ¿qué? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? No, ya se le pasó. Otra más, sí puedo. Bueno, va la tercera, ¿eh? Que es del dólar. Transgénico. Tragénico. No, señor, ya perdió la oportunidad. No saben ni siquiera pronunciar la palabra transgénico. Ah, pero eso sí los condena. Por eso decíamos en México maíz amarillo. Maíz amarillo. Ah, pero es que ese maíz amarillo es un híbrido y no permite a los campesinos guardar sus semillas. Se la tienen que comprar a Monsanto o a Cargill o a De Calvo, al otro, que sea. Pero es lo mismo con otros productos. ¿Acaso ese campesino produce su propio aceite vegetal? No, lo tiene que comprar en la tienda. ¿A poco ese campesino compra el jabón para lavar el detergente con que su esposa le lava los calzones? Pues tiene que comprarlos a otros. ¿Cuál es el problema entonces que compre la semilla de ese maíz que en vez de producirle 800 kilos por hectárea, pues le va a producir quizá 3,5 toneladas? Sí, en zona de riego como Sinaloa, con un clima ideal para el maíz, con tecnología moderna, fertilizantes, labores mecanizadas, producen 11, 12 toneladas por hectárea. Pero lo venimos usando desde hace 40 años y es el 70-80% del alimento balanceado de las gallinas ponedoras, del pollo de engorda, del cerdo que se produce, la carne de cerdo, en granjas tecnificadas. Entonces dice, oye, pues yo no veo que tengas un tercer ojo y te veo muy bien. México ha aumentado 4 o 5 centímetros de estatura en los últimos 40 años. La expectativa de vida pasó hace 40 años, quizá de 60 años a casi 80 ahora. Entonces yo no le veo que haya causado un daño este maíz que tú desprecias. No, bueno, pero es que, no, bueno, madres, ¿no? Entonces, de repente, en el 19, esta bola de inútiles y que andan soñando con que es que los mejores tlacoyos son con maíz azul. Pues cómprate un litro de pintura Comex, hombre, pinta los pinches tlacoyos de azul o de verde, lo que quieras. Esos son los exquisitos. No es que las tortillas de maíz azul tienen el sabor de la época de los aztecas y una bola de babosadas. Bien. Se le ocurre la idea a algún genio, no, hay que prohibir eso. Y el otro, que no tiene la menor idea, ni pregunta, se prohíbe la importación de maíz transgénico a partir del 1 de enero del 24. Ah, muy bien, bien, mi López. Tú sí eres chingón, eso. Duro con el imperio, acábalo, mi López. Sí. El único problema es que en el 19, en el 20, en el 21 y el 22, no hicimos una sola cosa para buscar elevar la producción de maíz blanco en México. Porque el maíz amarillo no lo queremos porque viene a dañar las variedades nativas. Entonces dice, ¿de dónde vamos a sacar 16, 17 o 18 millones de toneladas que necesitamos para las mieles de alta fructuosa, para endulzar algunos productos y no utilizar el azúcar que es dañina para la salud?
¿De dónde vamos a obtener esos millones de toneladas para fabricar el alimento balanceado de gallinas, de los pollos de engorda, de los cerdos en una granja, etcétera? No, eso no, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces él dice, ya, chique, ya con esto. Se le plantan los gringos y dice, a ver, bonito. Entonces, para salvar la faz, este inútil y cobarde recula y dice, bueno, ¿qué tal si agregamos que no sea el 24, sino que sea el 25? Entonces, los gringos dijeron, está bien, órale, aseguramos 3 años 23, el 22, 23 y 24. Muy bien. Y a partir del 25, pero ya va a haber otro gobierno, el que sea, va a decir, ya, tiren eso, esa babosada de aquel, no le hagan caso, para adelante, ¿verdad? Así es, pero ¿qué dice? Fíjese nomás, este rey inútil de Villalobos, el gobierno de los Estados Unidos aceptó nuestras condiciones. Por favor, doctor Villalobos, no sea cínico. Nuestras condiciones, aceptamos las condiciones de ellos de seguir importando el maíz y lo vamos a seguir importando en tanto seamos deficitarios y lo vamos a hacer siempre. ¿Por qué? Porque México no reúne las condiciones orográficas, es decir, no tenemos planicies, no tenemos tierra suficiente para poder producir esa cantidad de toneladas. Y tendríamos que comprar esas semillas híbridas y esas son las que dicen, no, ¿cómo? No se pueden reproducir y babosadas así. En esas condiciones, y fíjense ustedes, si ustedes conocen algo de cómo funciona la mentalidad de los campesinos o de nuestros pequeños agricultores y ganaderos, que ellos no son como López, ellos no son pendejos. ¿Saben lo que hacen cuando tienen una vaquita? Que no es una vaca de registro acá, pero tiene una vaca joven, de vaquilla a vaca. ¿Saben ustedes que van y compran semen de alta calidad? Hacen un esfuerzo por ir a comprar 1 o 2 dosis de semen para la inseminación artificial y tener los becerros o las vaquillas de mucha mejor calidad. Es decir, están utilizando una tecnología producto de los avances. Se captura el semen de toros de altísimo registro, se compra una dosis, se le introduce por la vagina, se anida ahí cuando está el estro, cuando está la vaca, entra en calor y se fecunda el óvulo y en ese momento tiene una vaquillita o un becerro de mucha mejor calidad, más carne, más, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es el mismo caso de las semillas, pues es exactamente el mismo caso. Pero esta gente está encerrados. Y así le podría dar yo a usted muchísimos ejemplos de una actitud cerrada de López. Termino en esa parte diciendo lo siguiente. Hay una cosa que se llamó el Mercosur, una locura que crearon Argentina, creo que es Argentina, Brasil, Uruguay, y no me acuerdo qué otro país es el que está ahí. A ver, es Argentina, Brasil, Uruguay, y no sé si Ecuador o algún otro país. Muy bien. Pero resulta que ese grupo de 4 países tenía por objeto manejar un arancel común frente a otros países. Pero resulta que ese Mercosur, los ganones eran Argentina y Brasil, o Chile y Brasil, uno de esos dos. Muy bien. Entonces ellos ponían las condiciones hasta que dijo Uruguay, y hace unos días, dijo, váyanse muy lejos y yo voy a abrirme al mundo de manera independiente. ¿Por qué? Pues porque no me conviene estar con ustedes. Ustedes están cerrados al mundo y para Uruguay lo que conviene es abrirse. Y ahí está la pugna. Te vamos a expulsar de Mercosur. Expórtenme de ese pinche Mercosur que no sirve para nada. Y así le puedo dar múltiples ejemplos de en materia económica las ideas acedas, caducas de López.
enemigo de la inversión privada, peleado con España, que pídeme perdón si no vas a ver, y peleado con los Estados Unidos en materia energética, con Canadá, con España, etcétera. Con todos esos elementos, ¿usted piensa que vamos a tener una buena economía el año 2023? ¿En verdad piensa usted que vamos a tener un buen año en materia económica el año que entra? Yo no le respondo, respóndase usted. Ahora vayamos a la parte política. México va a registrar el año próximo 2 elecciones fundamentales. Una de ellas, mucho más importante que la otra por dimensiones, por cosa aritmética. El Estado de México tiene quizá 12 millones y medio de electores en su lista nominal. Y Coahuila debe de tener como 800 o 900 mil, una cosa así. Coahuila es un estado de poca población. Probablemente esté equivocado en el número de Coahuila, pero no se acerca ni con mucho al Estado de México. En esas condiciones, la elección del Estado de México es crítica para Morena. No tiene candidatos, tuvo que poner a Delfina Gómez, que es impresentable, y luego están haciendo cola ahí por un problema que tiene de cáncer de mama la señora. Horacio Duarte, que es peor que Delfina, y luego Higinio Martínez, que ahí se las da en términos de impresentabilidad. Muy bien. El presidente ha visto que sus corcholatas, como él despectivamente las llama, no han levantado, como se dice coloquialmente. No han levantado. Y eso le preocupa, porque las encuestas de presidencia hablan de una posible derrota en la presidencia. Yo agregaría que también perderían una porción muy importante de legisladores, tanto en diputados como en el Senado. Y eso ha llevado al presidente a iniciar una campaña en contra del INE, acabar con el INE, su independencia, su autonomía, pensando otra vez equivocadamente que los votos los da el INE. Este individuo es tan idiota que piensa que los triunfos no los conceden los votos del ciudadano y que los ciudadanos los cuentan. No, él piensa que controlando el INE voy a ganar la elección. Ese es el nivel pedestre de análisis que tiene López. Y eso lo ha llevado a una serie de tonterías, este famoso plan B, que contra lo que muchos piensan todavía no se autoriza. Va a pasar al Senado de la República a partir del primer día de febrero, del año que viene. Y de aquí a 30 días más, 35 días más, no sabemos qué condiciones habrá. Pero sufrió una gran derrota en estos días pasados. Ya había perdido una derrota, o sea, había sufrido una derrota constitucional, de tal manera que una muy buena parte del proceso electoral del 2023 y del 24 se va a celebrar con el INE tal y como está, con 11 consejeros, etcétera, etcétera. Luego quiso hacer un chanchullo en el comité de selección, que es el que revisa las calificaciones, el desempeño de los aspirantes a ser consejeros, y madre, se lo dan para atrás. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, madres, le cambia todo. Es decir, no la ve llegar. ¿Por qué? Porque tiene operadores muy brutos, muy limitados. Nomás véale la cara al secretario de Gobernación, por favor. Y luego Ebrard acá con su cara loco, así de retrasado mental. Pues, ¿cómo? Y luego la otra, pobrecita, Huilita, caminando como tonta ahí, la anticientífica. Esos son con los que quiere ganar la presidencia. Entonces, si usted junta todos estos elementos, entre muchos otros,
en lo político, el año va a ser complicado. ¿Por qué razón? Porque López va a hacer hasta lo imposible, legal o ilegal, para meterle mano al INE. Le va a quitar más presupuesto, etcétera, etcétera. Y la perla, perdón, la cereza del pastel. Este sainete en un plagio de una tesis donde aparece la que era y sigue siendo su favorita para presidir la Suprema Corte. La ministra, ¿cómo se llama? Yasmín Esquivel, o no sé, que era la esposa del ingeniero Riobó, no sé si robó, pero es su apellido es Riobó, el que se le cayó una parte del centro comercial ahí por el periférico, allá en el sur, allá por Pedregal de San Ángel. Resulta que se ha convertido en el defensor de algo indefendible. ¿En qué va a terminar eso? No lo sé, ¿verdad? Pero el hecho es que esta señora quedó evidenciada, al menos de ser una inepta en materia de defenderse a sí misma. Entonces le digo, no me interesa entrar que si acá, que primero fue ella, que el otro, y que quitaron. No, hombre. Eso, pues que se metan algunos ahí en eso. No me meto yo en eso que es secundario, hombre. Es secundario, sin embargo, hay personas a las que les gusta lo secundario, eso sí, y que quién fue y que le robó la tesis y que el índice y que la madre. Pues bueno, que sigan ellos ahí. Pero el hecho es que el López Obrador, mostrándose ahí defendiendo lo indefendible, es el que va a seguir como presidente. Si juntamos entonces lo económico, lo político, y el comportamiento defendiendo a sus cómplices, a sus sinvergüenzas, ¿piensan ustedes que el año próximo va a ser un buen año para el país? Se necesita estar muy mal de la tatema para pensar que va a ser un buen año. Por eso, yo les pediría, por favor, que piensen en lo que podría ser el año 23. Esas cosas y que en enero pasó esto y en febrero esto, no hagan caso de eso. Cámbienle de canal o de estación de radio, olvídense. El problema es qué va a pasar el 23. Ahí está eso. ¿Cuáles son las perspectivas económicas? ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento del PIB? ¿Qué tal si todas las consultorías coinciden en que va a ser el 1% de crecimiento? Eso significa que va a haber una creación de empleo formal muy baja, que van a bajar los ingresos del erario. Es decir, esas son las cosas que deberían todos los analistas acá, chingones, deberían estar aclarando, opinando sobre eso. Pero no, es que en enero tuvimos esto, en febrero, por favor. Sí. Pero claro, para esto pues hay que saber de economía, hay que saber de finanzas públicas, etcétera, etcétera. Por eso pues, resumiendo, el año 2023 va a ser peor que este. La inflación va a tardar todavía quizá unos 2 trimestres en que empiece a bajar. Las tasas de interés lo harán un poquito después, lo cual significa que el crédito que usted tendría que pagar en tarjetas de crédito, en préstamos de automóvil, de un automóvil, tarjetas de crédito departamentales, todo eso va a elevarse. Hará que usted tenga que pagar una porción mayor de su ingreso, lo cual le quedará menos dinero para consumir y por lo tanto para demandar productos y servicios en la economía. En esas condiciones, pues, le puedo asegurar que el año próximo va a ser un pésimo año. Pésimo, no malo, pésimo año. Si no, acuérdese usted, iremos ajustando después de cada trimestre. Ahora le digo lo siguiente, los últimos días de enero, a ver, el 2 es lunes, 2, 9, 16, 23, 30. El 30 de enero, INEGI va a dar a conocer las cifras oportunas, es decir, previas a las oficiales, del Producto Interno Bruto del año 22.
ahí podremos hacer un reajuste de la estimación del crecimiento del PIB para el año próximo. Pero eso va a ser, por fortuna, a final del mes. Y luego vamos a tener las oficiales allá como el 23, 24 de febrero, y las del primer trimestre, enero, febrero, marzo, vamos a tener las oportunas a fines de abril, y las oficiales allá como el 20, 22 de mayo, y a la semana vamos a tener las elecciones en el Estado de México y Coahuila. En esas condiciones, pues, vamos a tener elementos en el comportamiento de la economía de este año que va a terminar en unos cuantos días y del primer trimestre del año 2023. Y con eso, el elector deberá juzgar si le conviene que Morena llegue a gobernar el Estado de México o a Coahuila. Los datos van a estar para llorar. Así es que usted ya sabe, pues, los que viven en el Estado de México y en Coahuila, qué es lo que nos espera. Muchas gracias, y aquí termina, en este momento termina la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 26 de diciembre del año 2022.